Después de haber visto los efectos de los diuréticos que de alguna manera también transportan lo que es el sodio, vamos a hablar entonces ahora de los acuaréticos que, como habíamos dicho, sobre todo movilizan agua. Los diuréticos osmóticos o acuaréticos, pues vamos a ver que tenemos varios tipos. Sin embargo, dentro de los principales podemos mencionar a lo que es el manitol, sobre todo este es el más importante, urea, glucosa e isosorbide. Dentro de las características de estos diuréticos osmóticos podemos mencionar que son sustancias de bajo peso molecular que son osmóticamente activas, o sea que hacen que se retenga agua, sobre todo en lo que es la parte luminal de la nefrona, y son farmacológicamente inertes. Estos lo que pasa es de que son filtrados al glomérulo, pero no se pueden reabsorber, y entonces, o algunos casos en forma muy parcial. Entonces lo que pasa es que de alguna manera hace que la osmolaridad cambie dentro del lumen de la orina y hace que el volumen se mantenga en la orina. Por eso es de que puede excretar más líquidos que en el resto de la nefrona. Sobre todo tenemos que recordar que el túbulo proximal y la porción descendente de la asa de Hendel son permeables casi que libremente al agua. Se filtran entonces al glomérulo, pero no se reabsorben, retienen agua. El manitol, como les había mencionado, es el principal acuarético, y este pues incluso si se da por vía oral, lo que puede hacer es que se dé una diarrea, como lo menciona por acá, una diarrea por ósmosis. Hay que darlo por vía intravenosa para poder retener agua dentro de lo que es el túbulo proximal, y entonces lo que hace es de que no se permite que salga el sodio y en su reabsorción. Esto contribuye a que la concentración de sodio vaya cayendo a lo largo del recorrido, de forma que al final del túbulo proximal se origine un movimiento pasivo de salida de sodio desde el espacio peritubular hacia la luz del túbulo. O sea que sí puede ser que aumente un poco la concentración de sodio en la orina, pero esto es debido al volumen de agua que ésta puede tener. El túbulo proximal, la importancia, aquí vemos la importancia de la hipertonía medular y su osmolaridad. El asa de Hendel, recordemos que tiene una parte que es impermeable y otra parte que es permeable al agua. El manitol lo que va a hacer es que va a aumentar el flujo sanguíneo en la región medular, que recordemos que era hipertónica, y en este caso, al estar el manitol presente dentro de la región medular del asa de Hendel, va a contribuir a reducir esa hipertonía medular que era necesaria para que el agua se difunda a la rama fina descendente del asa, y entonces va a disminuir ahí la reabsorción de agua. Va a mantenerse entonces el agua dentro del lumen de la orina. La existencia de manitol en el túbulo colector, junto con la carencia de una hipertonía medular, va a impedir que el agua se reabsorba, aún si existe la hormona antidiurética. Recordemos que este es un sistema que se mantiene en equilibrio y que puede de alguna manera hacer que, pues por medio del sistema renina-angiotensina y toda la activación que ya conocemos, pues se pueda empezar a secretar lo que es la hormona antidiurética, pero esta resistencia a la ósmosis que nosotros vamos a ver del agua puede aún hacer que se impida la reabsorción del agua, aún si la hormona antidiurética esté funcionando. Se opone, como dice aquí, a la acción de la hormona antidiurética en el túbulo colector. Debe entonces vigilarse cuidadosamente la osmolaridad del plasma y de la orina. La concentración de sodio en el plasma y en la orina también es muy importante, porque puede ser que nos dé situaciones de hipernatremia y también de hiponatremia. Esto es posible debido a que, por una parte, si nosotros tenemos la acción de estos acuaréticos dentro del lumen de la orina, pues de alguna manera
el evitar pasar el sodio puede causar, por ejemplo, una hipernatremia. Sin embargo, si nosotros vemos que de alguna manera llegara a estar la presencia del diurético en el espacio extracelular, como dice aquí, también puede causarme problemas de hiponatremia. En ocasiones se pueden producir cefaleas, náuseas y vómitos. Las indicaciones de los diuréticos osmóticos, podemos mencionar que está la reducción de la presión intracraneal y ocular. Por ejemplo, cuando va a haber algún procedimiento oftalmológico y se tiene que reducir esta presión ocular, se pueden dar diuréticos osmóticos. También ayuda a evitar problemas de toxicidad cuando nosotros tenemos que depurar algunas toxinas urémicas, y por eso también podemos ver su utilización incluso en diálisis. Esto hace que haya una rápida baja de la osmolaridad en el suero para empezar entonces con un proceso de diálisis de una mejor manera. Dentro de la toxicidad podemos hablar que ya habíamos visto, ¿verdad? Puede ocasionar una expansión del volumen extracelular que puede ser bastante peligrosa, no haciendo que realmente funcione dentro de lo que es la nefrona, sino que acarreando un aumento del líquido extracelular que de alguna manera no puede permitir la salida del volumen de agua. Por eso es de que tenemos que tener mucho cuidado con personas que puedan tener una insuficiencia renal, incluso suavemente, porque esto puede llegar a ser bastante peligroso. La deshidratación puede causar una deshidratación con una hipercalemia y una hipernatremia. ¿Por qué? Porque no pasan estos iones y entonces de todos modos estamos viendo que está saliendo agua y de alguna manera se están reteniendo el sodio y el potasio en la sangre. Por eso aquí habla de cuidar muchísimo la hidratación para tratar de no hacer una descompensación celular, lo que estábamos hablando, ¿verdad? De acumular líquido fuera del espacio celular y entonces aumentar también el calcio intracelular y el sodio. La hiponatremia, que como ustedes ven, ¿verdad? Es al contrario de la hipernatremia, yo les había dicho que podía darse cualquiera de los dos problemas, es un problema renal bastante severo. No se puede excretar el diurético, como les estaba diciendo, y lo que se está haciendo es que sale agua de las células. Tener mucho cuidado entonces con los problemas renales, incluso cuando estos son leves. Recordemos entonces otra de las cosas importantes. En el túbulo colector entonces tenemos lo que son los canales de agua que son llamados acuaporinas, y la hormona antidiurética va a actuar por medio de generalmente dos tipos de receptores, los B1 y los B2. En este caso los renales que más vamos a encontrar van a ser los B2, y entonces de alguna manera estos van a mediar que se cierren los conductos de acuaporinas en el caso normal, ¿verdad?, de la fisiología, y que eviten, por ejemplo, el paso del agua al lumen, pero que sí se reabsorba agua. Ahora bien, si nosotros tenemos alguna sustancia que de alguna manera bloquee la acción de estos receptores, entonces vamos a hacer que el agua pues ya no pase del lumen de la orina hacia lo que es el intersticio o la sangre. Y entonces vamos a forzar, digámoslo así, ¿verdad?, que haya más agua en el lumen de la orina. Si nosotros hablamos sobre los receptores de la hormona antidiurética, ya habíamos visto que habían generalmente dos tipos de receptores que están ligados a la acción de la hormona antidiurética. Vamos a ver que hay agonistas y antagonistas. Dentro de los agonistas de la hormona antidiurética, o sea que aquí lo que vamos a hacer es reforzar el hecho que se reabsorba el agua, tenemos a la vasopresina y a la desmopresina. Estos son utilizados sobre todo en problemas de diabetes insípida, que ya habíamos visto que era muy importante recordar en clase. Es importante recordar que se llama diabetes de alguna manera insípida, no por lo que es la glucosa, sino que por los síntomas que se dan, ¿verdad? Una polidipsia y también una poliuria por acción de la hormona antidiurética, ¿verdad? Y sus efectos.
Y como les estaba mencionando, sobre todo estos van a actuar mayormente en los B2. Esto es también porque dentro de los receptores de la hormona antidiurética tenemos B2, sobre todo en el riñón, como lo menciona por aquí. Los receptores B2 están sobre todo a nivel renal y tenemos B1A y B1B sobre todo a nivel central. Dentro de los antagonistas de la hormona antidiurética, que como su nombre lo dice, si nosotros estamos bloqueando la acción de los receptores de la hormona antidiurética, lo que vamos a hacer es causar una diuresis, ¿verdad? Porque no estamos permitiendo que la hormona antidiurética me disminuya la cantidad de volumen de agua dentro de la orina, sino que al contrario, estamos reteniendo agua para aumentar la presión, ¿verdad? Que es el efecto normal de la hormona antidiurética y de los receptores, en este caso de la hormona antidiurética, que me van a actuar sobre lo que son los canales de acuaporinas. Tenemos dos sistemas en general, ¿verdad? Uno que es bastante inespecífico, que actúa a nivel del AMP cíclico, relacionado también a los receptores de la hormona antidiurética, y los baptanos, que sí van a actuar como antagonistas de lo que son los receptores de la hormona antidiuréticas, sobre todo los B2, aunque vamos a ver que no todos son tan específicos. ¿Estos para qué se van a utilizar? Bueno, se han utilizado sobre todo en síndrome inapropiado de la secreción de la hormona antidiurética, que como el nombre lo dice, es inapropiado y hay un aumento, hay un aumento en la secreción de la hormona antidiurética. Entonces, si nosotros bloqueamos la acción sobre los receptores, nosotros podemos ver que de alguna manera vamos a equilibrar, ¿verdad?, ese aumento de la secreción de la hormona antidiurética. También en la enfermedad policística autonómica dominante del riñón y si nosotros tenemos por algún otro efecto fisiológico, ¿verdad?, un excesivo efecto de la hormona antidiurética, como por ejemplo, ¿verdad?, un aumento de la hiponatremia, nosotros podemos dar este tipo de medicamentos. Otra de las cosas importantes que hay que mencionar es que de alguna manera el AMP cíclico está involucrado a que se aumente la cantidad de hormona antidiurética. Por eso es de que se ha visto que el litio, dentro de sus efectos adversos, y la demociclina tienen efectos sobre la regulación de la hormona antidiurética como un antagonista, que incluso estos son efectos adversos que hay que cuidar cuando hay un tratamiento de litio a nivel del sistema nervioso central o de demociclina, que es un antibacteriano utilizado. Por todos los efectos adversos que tiene el litio, el que más se ha preferido utilizar ha sido la demociclina. Sin embargo, como habíamos dicho, este efecto es inespecífico. Ahora bien, al hablar de los baptanos, les había mencionado que en el riñón lo que hay son receptores B2. El conivaptan se ha visto que actúa a nivel de los receptores B1A, que sí están a nivel del sistema nervioso, y B2. Este se ha utilizado por vía IV. Y el tolvaptan, lixivaptan y sarvaptan sí son medicamentos que son más específicos o que son específicos de los receptores B2 antagonistas. Y de estos el que ya está aprobado para su uso, en este caso por vía oral, es el tolvaptan. Dentro de su toxicidad, como es de esperarse, ¿verdad?, y al actuar como un antagonista de la hormona antidiurética, tenemos el problema de diabetes insípida. También fallo renal agudo se ha visto, y dentro de otros efectos adversos, boca seca, sed y hipotensión, ¿verdad?, por sus efectos reductores de la presión. Hasta aquí entonces llegaríamos con lo que son los diuréticos, los últimos tipos de diuréticos que hemos visto, y recuerden que es importante lo que habíamos hablado en clase sobre las tareas que hay que realizar para poder complementar, ¿verdad?, en qué casos se utilizan las combinaciones de diuréticos y cuáles son sus principales indicaciones y también, ¿verdad?, sus contraindicaciones.